Ok, vamos a ver entonces algunos tips, consejos esenciales sobre cómo texturizar en relieves, cómo utilizar algunas brochas, cómo añadir calcomanías y cómo exportar finalmente los mapas que ya tenemos aquí o la composición de diferentes capas que componen nuestros materiales. Entonces, ya vimos que podemos hacer capas con materiales. Voy a dejar esto así, tal cual. Tratar de, bueno, hacer un poco más espacio para ver lo que tenemos aquí. Vemos que dentro del cuerpo tenemos estas capas, bien, capas de que simulan el material, que simulan algunas imperfecciones, que simulan el color, que simulan la suciedad. Bien, si yo voy a brochas, voy a encontrar un gran número de brochas que algunas dicen PS porque también tienen como esa doble funcionalidad de Photoshop. Por ejemplo, si yo selecciono esta que dice hojas curvadas y coloco una nueva capa de relleno, ya se me perdió, aquí ya está. Bien, bien, no. En vez de una capa de relleno, voy a crear una capa de pintura. Yo podría pintar directamente con estos materiales. Puedo tener esta forma en el caso de que tuviera un material como de forma de hojas. De hecho, no solamente está aquí, también podría estar en Big Curve. O podría añadirle algunos, yo mismo podría crear el material, intervenir esta capa de brochas o de pintura directamente desde las propiedades del material. Podría, no sé, por ejemplo, añadirle a esto un mapa directamente de color o diffuse map. O si no quiero que sea como tan realista, podría yo mismo alterar las propiedades y hacer pintar hojas verdes. O esto podría también intercalarlo con hojas de otros colores. Podría añadir, por ejemplo, altura, bien, para simular un poco más de rugosidad. Podría disminuir el roughness o aumentar el roughness para que sean mate. O podría también añadir un mapa de normales para añadir de pronto texturas en particular. Entonces, con esto podemos, por ejemplo, podríamos, si esto es un robot, por ejemplo, viejo, desgastado, que no se ha usado durante mucho tiempo, podríamos pintar diferentes efectos como de eh, ya algo que ha sido como dominado por la naturaleza. Podríamos colocar con diferentes brochas, jugar con diferentes brochas de hojas y crear una textura mucho más elaborada. Bien, recuerden que esto también lo podemos fusionar con capas, con generadores, que le agreguen como más realismo a estas hojas. Bien, también hay brochas que tienen diferentes propiedades. Hay brochas que ofrecen, por ejemplo, crear grietas. En vez de esto voy a crear este aquí, le voy a colocarle grietas o efectos de craquelado. Esto también es interesante. Hay brochas que ofrecen efectos de líneas de carretera. Bueno, aquí en este caso pues ya he modificado el mapa de altura. Lo podría volver a colocar plano, darle un negro en cero, perdón, para pintar las líneas de la carretera. Podría, de pronto si ya lo mencionaron, si ya lo averiguaron o ya cayeron en cuenta, podría colocar, por ejemplo, costuras para tipo cuero, materiales de tipo cuero. O sea, aquí tenemos stitches. Y en stitches podríamos aumentar la altura y decir, bueno, voy a pintar por aquí y luego voy a pintar por aquí y luego voy a pintar por aquí. Bien, entonces así podríamos manipular poco a poco. Ahora, si yo presiono control y con el clic derecho del mouse, puedo aumentar o disminuir el tamaño de la brocha, de acuerdo con lo que necesito. Bien, si yo presiono clic en un punto y luego presiono shift, voy a generar una línea recta, y si presiono control shift voy a generar una línea recta ortogonal. Con esto puedo tener más control, por ejemplo, de mis costuras. Puedo, por ejemplo, ir modelando, dibujando sobre todo
punto aquí, y luego le digo que quiero una línea recta de aquí a aquí para continuar mi trazo, luego continúo acá. Entonces esto me da mucho más dominio de, de las posibilidades. Bien, este es un ejemplo rápido, pero pueden tomar ustedes todo el tiempo que necesiten para colocar los trazos que necesiten con el nivel de precisión que requieren. Y pues igual puede modificar el color, puede modificar diferentes aspectos de estos atributos. Ahora, estos efectos sí son destructibles, así que pues tendríamos que jugar con diferentes capas y ir componiendo poco a poco para más adelante. Luego, por ejemplo, si yo quisiera añadir varias texturas aquí o varios elementos cosidos con diferentes grosores de hilo, con diferentes colores de hilo, pues yo sugeriría distribuir estratégicamente estos, dependiendo de sus características, en diferentes capas. Entonces voy a eliminar esto. Y pues ya vemos entonces cómo podemos jugar con diferentes capas a partir de los materiales que ya tenemos. Eso es bastante potente. Bien, ahora, ¿cómo podríamos utilizar esto dentro de las texturas? Bien, pues voy a aprovechar igual un filtro o una capa de pintura. En este caso todavía mantengo las mismas características de la capa de pintura, o podría darle un fill layer, bueno, no, una capa de pintura y modificar algunos aspectos. Por ejemplo, solamente quiero pintar con elementos de roughness, el mapa de roughness. Entonces voy a quitar el canal alfa. Entonces dentro de mi pincel, lo que voy a hacer es, digamos, tratar de resetear un poco las configuraciones que ya he modificado. Si antes estaba trabajando con hojas, pues ahora lo que voy a hacer es buscar una brocha que sea muy homogénea. Y en la parte de materiales voy a desactivar todo menos normal. Bien. Entonces, en normal voy a seleccionar o puedo yo arrastrar directamente dentro del apartado de Hard Surfaces de mi biblioteca. Y aquí tengo diferentes texturas con mapas de normales específicos que puedo aplicar como si fueran brochas. Esto es bastante útil, por ejemplo, si en el caso del robot yo quisiera aplicar una textura similar a esta, podría pues, darle clic y presionar directamente. Recuerden que los mapas de normal lo que hacen es falsear un poco el relieve que tiene un cuerpo o una geometría. Esto realmente no afecta a la superficie. Si nosotros giramos, vemos que toda la superficie está, no le ha pasado nada en términos de la malla poligonal. Pero viene bastante bien para texturizar. Ahora, si se fijan, pues tenemos un degradado en los bordes. Para modificar esto vamos a ver las propiedades de la brocha o directamente podemos eliminar esta parte de aquí que dice alfa y esta característica lo que hace es darle forma directamente a la brocha. Entonces, como no queremos que la brocha tenga una forma en particular, pues la eliminamos, no pasa nada. Si necesitáramos otra brocha, podríamos arrastrarla directamente aquí o simplemente darle doble clic y ya nos vuelve otra vez a tener estas características de brocha que se combinan con el mapa de normales. Pero como no necesitamos las características de la brocha, pues entonces la eliminamos y no pasa nada. La vamos a aplicar directamente. Bien. Voy a volver a Hard Surfaces. Dentro del Fill Layer. Y selecciono la brocha. Pues la tengo para atrás sin querer. Listo. Bien, si tenemos problemas con cómo se está aplicando entonces nuestra brocha, tenemos que modificar los parámetros de la brocha. Por ejemplo, aquí dice ángulo, quiero que sea en 0, pero lo está realizando de forma aleatoria. Spacing le voy a dar el máximo. Stroke opacity, full path. Ya, desactivo full map para que no siga pintando, sino que simplemente con un clic ya nos ajuste directamente nuestro mapa de normales. Si quiero cambiar el mapa de normales, simplemente puedo venir al área de normales, en la parte de material, de propiedades de material, y arrastrar otra distinta. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Pues bien, puedo hacer varias cosas. Puedo, por ejemplo, seleccionar estos puntos y empezar a generar una superficie. Eso es interesante, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Podría generar
diferentes tipos de superficies o texturas a partir de texturas un poco más compuestas. Bien, hay una forma un poco más simple que utilizar estos hard surfaces en el mapa de normales. También es modificar los elementos del material eh, y trabajar con diferentes alfas o con diferentes digamos, formas. Recordemos que un canal alfa solamente trabaja en blanco y negro, entonces esto se puede aprovechar para tanto, por ejemplo, trabajar con formas de brochas. En la parte de brochas es exactamente lo mismo, ¿no? O podríamos trabajarlo con símbolos, elementos gráficos que quisiéramos aplicar directamente. Entonces lo que voy a hacer aquí es desactivar la parte de normal. Voy a activar la parte de color. Quiero, por ejemplo, colocarle un canal alfa aquí, por ejemplo, una flecha. Y entonces puedo aplicar una flecha directamente sobre la superficie. En este caso podría aplicar el mapa de altura para generar una altura o un bajo relieve. Flecha en bajo relieve o una flecha en alto relieve. Recordemos que esto tampoco está actuando directamente dentro del mapa. Y podemos manipular también el color. Si tenemos un color que queramos copiar, le damos en Base Color, en el apartado de color, le damos copiar. Y ahora nuestra eh, flecha pues tiene el mismo color que el fondo, ¿no? Como si fuera una suerte de textura. ¿Cuál es la ventaja de esto? Podemos ver directamente qué es lo que estamos haciendo con el símbolo que estamos trabajando. Podemos generar texturas también, trabajando. En este caso le he disminuido mucho el spacing, el espaciado entre sí. Yo podría aumentar, disminuir el spacing y generar una textura más compuesta. Bien, entonces a partir de aquí pues podemos generar texturas interesantes. El catálogo de texturas es mucho más amplio. Podría, por ejemplo, trabajar con, hay unas texturas que se repiten igualmente en normal o aquí mismo. Incluso yo podría generar esto compuesto con un mapa de normales. Utilizo los puntos. Se llama normal brand circle dot. Coloco dot y va a aparecer igual aquí. Y si aumenta, entonces pues puedo manipular como estos aspectos. Bien, interesante para revisar aquí es que yo puedo manejar diferentes características de la misma brocha con las propiedades de la brocha. Entonces puedo, por ejemplo, manipular el tamaño, puedo manipular el flujo, si quiero transparencias, en este caso no, lo voy a dejar así. Puedo manipular la opacidad del trazo, el espaciado del trazo, por si quiero hacer algo más compuesto que esto. Puedo manipular el ángulo, girar esto. ¿Ven? Y otras características interesantes. Bien. Mm, Dentro de esta herramienta tengo parámetros de la misma brocha. Por ejemplo, puedo variar la cantidad de puntos. Por ejemplo, si quiero 3 puntos, o puedo variar la escala de los puntos, por si están muy pequeños o muy grandes, muy separados. Y eso lo combino en relación con el tamaño de la brocha. Entonces ya puedo manipular esto mucho más, de forma mucho más... vale, por ejemplo, si quiero trabajar una textura como esta, de varios puntos, puedo, como es un hexágono, pues puedo llenarlo mucho más fácil si tengo la forma de hexágono. ¿Bien? Ahora, si de pronto me cuesta trabajo trabajar directamente sobre el mapa tridimensional, pues puedo ir a la vista de... em, se me perdió. Tengo los parámetros de brocha, aquí lo que hice fue mover todo hacia la izquierda para poder ver eso aquí. Y puedo trabajar directamente sobre el mapa, que es desde aquí activé la simetría, puedo desactivar la simetría y entonces ya directamente voy colocando los diferentes puntos para generar la textura. Entonces, puedo trabajar de entre los dos, por si la proyección no me favorece mucho. Pues bueno, aquí va uno, aquí va otro, aquí va otro. O puedo girar también puedo quitar el punto del medio, o puedo trabajar simplemente con un punto.
dejarlo en uno y hacer una textura a partir de varios puntos. Entonces, en este caso, si quisieras una textura con muchos puntos, pues recomendaría trabajar con un número interesante de puntos, ¿no? 6 está bien, ¿no? Para trabajar con un hexágono, trabajar con la misma escala y trabajar con el punto del medio. Por ejemplo, aquí este caso. Bien, aquí yo les sugeriría también tratar de desactivar la opción de dejar la presión del pincel, quitar la presión del pincel porque am, así mismo podría variar la textura. Recuerden que esto es un espacio tridimensional, entonces eh, pues así mismo tendría que tratar de como ubicar esa misma geometría que en realidad no es una geometría. Entonces sugiero que lo trabajen así. Y para si esté trabajando con el mouse, sugiero trabajar con clics rápidos y sostenidos duros, porque el programa también intenta como, cree que es un trazo, entonces lo que intenta es como simular un poco como si fuera el lápiz. Entonces así podemos generar ya una brocha, una textura un poco más elaborada. Ahora, si yo quiero que esta textura está aplicada sobre una forma en particular, pues puedo generar una máscara sobre esta capa. Le doy Black Mask, como ya hemos visto, activo, por ejemplo, la forma de brocha. Y si quiero un círculo, o que todo esto se circunscribe alrededor de un círculo, lo que puedo hacer es venir a brochas y le doy una brocha muy, muy dura que se vea como un solo círculo. Le doy clic, tratando de tener toda la textura dentro de una sola parte. Bien. Ahora, dentro, igual recomiendo trabajar esto con una subcapa de textura, de pintura, perdón, para poder manipular, por ejemplo, la opacidad. Esto me puede ayudar a disminuir o trabajar. Recuerde que estos son valores de imágenes, entonces si yo modifico la opacidad, pues voy a modificar la opacidad y la forma de esa textura en particular. O puedo también añadir una subcapa de niveles que me va a ayudar a alterar otras propiedades de blancos y negros de esta capa. Entonces, a partir de aquí yo puedo decirle, bueno, quiero que esa brocha tenga más o menos definición en los bordes. Bien, todo a partir y crear una transición así un poco más definida en este caso. Esas son algunas de las opciones, pero la idea es que ustedes puedan experimentar mucho más al respecto. Igual también con Alt Shift podemos revisar qué es lo que pasa con esa capa en particular. Bien, ahora vamos a ver cómo aplicar calcomanías o decals. Los decals son, digamos que efectos bidimensionales que usualmente se pueden construir como calcomanías o información que va sobre la superficie. Puede ser pintura, puede ser calcomanías transparentes o bueno, cualquier tipo de efecto que yo quiera pintar sobre una superficie. A veces no solamente es pintura, a veces se pueden usar como también imperfecciones, como mugre encima, como bueno, hay diferentes formas de revisar, de usar este tipo de efectos. En general se conocen como decals. Si venimos a Bridge, entonces vamos a poder ver todo el catálogo de decals. Como les menciono, pueden ser impresiones o marcas que hayan dentro de una superficie en particular, o pueden ser imperfecciones, incluso pueden ser formas de colocar detalles que realmente no están modelados, por ejemplo, tapaderas de las calles, puertas, um, si alcantarillas, digamos, detalles que no valdría la pena modelar, o de pronto si hojas sobre una superficie, si son detalles que con los que se puede componer una superficie un poco más interesante, por ejemplo, crack o grietas del asfalto. Esto viene bastante interesante, rejillas de ventilación. Entonces, a través de los decals podemos añadir muchísima complejidad y texturizar ya de forma mucho más avanzada cualquier superficie que nosotros tengamos. Esto es especialmente interesante para cuando queremos
para el diseño de videojuegos, ¿no? Que no queremos como modelar cada uno de los elementos. Imagínense modelar un charco de sangre, no tiene sentido, sino que simplemente colocamos una imagen encima, con una capa distinta dentro de Substance o incluso dentro de Blender o Maya se puede hacer también con el trabajo con nodos en Hypershift y simplemente ya ahí está toda la información. Entonces es bastante útil. Para hacerlo entonces dentro de Substance vamos a crear una nueva capa de relleno. Bueno, aquí voy a trabajar sobre el cuerpo, voy a colocar unas anotaciones aquí, voy a generar una nueva capa. Y sobre esta nueva, bueno, aquí tengo la capa de textura. Tengo la capa de Earth. Y voy a generar una nueva, igual que en Maya. Por favor, mantengan un orden en lo que van haciendo en la composición de su material. Y aquí vamos a generar una nueva capa. Esta se va a llamar Decal. Y dentro de esta nueva capa vamos a componer cómo se verían nuestras calcomanías. Para eso voy a generar una máscara negra y voy a añadir un relleno. Entonces se vería más o menos así. Bueno, esta capa quiero que quede justo debajo de la suciedad, porque si es la pintura, pues, quiere decir que la suciedad también la taparía. Eso es importante tener en cuenta, pero con simplemente saberlo y pasar nuestra capa es suficiente. Y dentro de, bueno, aquí tenemos un material normal, por así decir. Sí, normal. Ahí queremos añadir una capa de relleno. Entonces a esta capa de relleno vamos a agregarle, vamos a ir donde dice alfas y vamos a colocar fonts. Y aquí podemos encontrar diferentes fuentes para escribir lo que queramos escribir. Entonces, en este caso voy a seleccionar esta de aquí, o esta Orbitron, y lo voy a añadir dentro de Grayscale. Voy a cambiar la proyección a Triplanar y voy a activar este elemento de aquí que es el manipulador para ver cómo se está proyectando. Pero no va a ser triplanar, va a ser planar, porque solamente quiero que se proyecte desde un plano en particular. Bien, entonces de entrada la proyección que hace trata como de desde un plano en particular proyectarlo sobre la superficie que tengamos. Yo puedo aumentar o disminuir el manipulador, puedo moverlo a través de este pivote o como en Maya, puedo girar la proyección, puedo escalarlo por si quiero hacer más grande o más pequeñas las letras. Y con este último, puedo darle clic izquierdo y arrastrarlo sobre una superficie para manipularlo en particular. Entonces quiero que esté sobre esta superficie. Por ejemplo, si lo muevo así, se va a torcer, pero yo puedo con la tecla E, rotarlo nuevamente. Quiero que se vea así. Con la tecla W lo muevo un poco y con la tecla R lo escalo. Se va a escalar hasta que tenga el tamaño que necesito. Y va a ser ahí un poco más pequeño, un poco más abajo. Perfecto. Listo. Y bueno, en realidad lo quiero como proyectar más desde un plano perpendicular. Con la herramienta de Surface puedo hacer esto, lograr esto. Listo. Muy bien. Ahora, voy a ajustar unas opciones aquí. Por ejemplo, si no quiero que se repita a lo largo de todo lo demás, le doy en ninguno, ¿no? Y si volteo hacia la parte de atrás, voy a darme cuenta que también lo está proyectando por detrás. Para evitar esto, voy a desactivar la opción que dice, Backface Cooling y ya elimino esta opción, solamente se me va a proyectar desde un lado. Bien, y aquí puedo manipular otros elementos. Bien, ahora voy a copiar esta característica y la voy a pegar dentro de la misma parte de aquí. Y lo que voy a hacer es cambiar un poco el contenido. El contenido lo puedo cambiar desde más abajo donde dice parámetros. Voy a mover esto, voy a dejar este aquí y le voy a colocar el nombre original que tiene dentro del tutorial. Se llama Sentaro. Simplemente dentro de los parámetros cambio esto aquí. Luego Sentaro. Y con
escalar, lo vuelvo un poco más grande y con la herramienta de superficie lo mejoro un poquito más. Ahí está bien. Bien, listo. Y a este le coloco centrado. Y a la parte de acá abajo le coloco 5 porque es, digamos que lo que como number. Ahora voy a cambiar el modo de mezclado. Voy a colocarle Lighting Mask para que aparezcan los dos dentro de la misma escena y no se excluyan. Y al que dice number voy a moverlo hasta acá. Voy a rotarlo. O bien con el momento de superficie y con rotando un poco puedo enderezar un poco más. Y ahora sí. Bien. Listo. Y ahora voy a modificar el contenido. Bien. Y voy a escalar. Podría trabajarlo así, podría escalarlo hacia arriba o un poco hacia adentro, moverlo en ese sentido. Y el otro también puedo escalarlo un poco más para que quede al mismo nivel de este. Muy bien, excelente. Ahora yo dentro de esta misma capa podría generar una capa de suciedad. Le voy a añadir puede ser un filtro o un generador. En este caso voy a añadir el generador y voy a colocarle dirt. Um, y dentro de dirt voy a buscar, por ejemplo, uno que diga scratch. Puede ser este. Y que se aplique nada más a esta zona de aquí. Bien, no es un generador, sino un relleno. Y dentro del relleno voy a colocarle dirt scratch. Voy a hacer este. Y le doy multiply. Y ya solamente lo voy a aplicar dentro de las dos capas que están por debajo del relleno. Pues ya puedo aquí modificar el contraste, puedo disminuir un poco, y al mismo tiempo se le está aplicando la suciedad que está por encima. Pues sería una forma de colocar calcomanías bastante simple, bastante fácil, por cierto. Y listo, teníamos más o menos esto de aquí. Ahora yo podría traer calcomanías desde, por ejemplo, desde Bridge. En este caso yo tendría que venir a Bridge, voy a colocar una calcomanía de sangre, con una mano, la voy a descargar y la voy a exportar dentro de una carpeta en particular. Y le doy a exportar. Bien. Ahora voy a venir a Substance y lo único que tengo que hacer es buscar la carpeta donde tengo el decal, ¿bien? Y solamente es arrastrarlo directamente. Para el decal tengo diferentes, digamos, opciones, tengo diferentes mapas. La idea es trabajarlo como si fuera una imagen plana, es mi recomendación. En este caso tenemos una opacidad en alfa. Yo podría trabajarlo con esta opacidad y arrastrarlo directamente al Substance. Y una vez que yo quiero agregar un alfa o si un alfa que no hace parte de la biblioteca por defecto del Substance, lo que yo tengo que hacer es, bueno, me va a salir esta ventana y yo tengo dos opciones. Puedo decirle que quiero solamente exportarlo para este proyecto, para esta sesión, para este proyecto o dentro de la biblioteca. Yo solamente lo quiero dentro del proyecto. Aquí voy a seleccionar lo que quiero exportar. El programa va a tratar de definir qué es lo que es esto. Yo puedo colocarle aquí qué tipo de
elemento, si es una textura, si es un ambiente, es un loop de color o es un alfa. Yo sé que es un alfa, voy a colocarle alfa y le doy importar. Y lo mismo puedo simplemente generar un relleno donde se aplique el material que tengo de fondo. Ahora, si yo quiero cambiar esto, puedo aplicarle un material distinto a este decal. Lo que tengo que hacer es generar otro mapa de relleno que va a ser, por ejemplo, sangre, se me ocurre. De hecho, podría buscar sangre en materiales, a ver si tenemos suerte. No tenemos blood, pero tenemos, bueno, podemos crear nosotros mismos un rojo oscuro, un poquito de altura, un poquito nada más de altura. Y a eso lo vamos a convertir en un decal, le agregamos una máscara negra y a eso le agregamos un relleno. Y a este relleno le vamos a llamar blood. Y dentro de Grayscale vamos a buscar el alfa que ya teníamos, porque quedó al final, bueno, está por aquí, lo arrastramos y ya va a aparecer en todo, se va a proyectar dentro de todo el objeto. Entonces, igual, puedo desde las propiedades modificar esta proyección. Digo, no quiero que sea de projection, quiero que sea planar. Y aquí comienzo a manipular un poco más. Quiero que no se repita, quiero que no haya backface culling. Y voy a disminuir esto. Pues aquí tendría mi mancha de sangre, como si este robot hubiera matado a alguien o algo así. ¿Okay? Ahora, si yo quiero manipular los efectos del material, debo devolverme a la capa del material y aquí puedo manipular, por ejemplo, el color. Todo lo quiero más oscuro. O quiero que el mapa de altura no lo afecte tanto, sino que sea más plano. Ok, aquí puedo manipular el roughness, solamente que se aplique para eh, este material en particular. Y puedo agregarle un poquito nada más de espesor, como si fuera un líquido viscoso. Y ahí tendría como nada más en ese punto la aplicación del sangre. Una vez que yo ya tenga listas las texturas, voy a configurar los mapas para exportarlos, que ya saben que son imágenes, para poder exportarlo a cualquier programa de texturizado. Importante entonces, para cada mapa que estemos trabajando, conjunto de materiales y main shaders, voy a revisar que dentro de la parte de configuración de texturas tengan una resolución mínima de 2K o 4K. Bien. Entonces, en ambos materiales voy a revisar que tengan este aspecto. Check, listo. Y ahora ya tengo mis materiales. Voy a venir a File y voy a darle Export Textures. Bien. Y me va a aparecer esta pantalla. Esta pantalla, primero a la izquierda voy a elegir cuántos materiales yo quiero exportar la textura. Supongamos que yo ya he hecho cambios en el cuerpo, ya tengo los materiales, entonces voy a darle que no quiero el mapa del cuerpo, solamente quiero el mapa de las piernas. Pero en este caso quiero ambos, así que voy a checar ambos materiales. En la pantalla del centro voy a poder seleccionar, bueno, el lugar donde quiero exportar directamente las texturas. Voy a dejar el que viene por defecto. Lo siguiente va a ser la plantilla de salida, que, bueno, Substance trae diferentes plantillas dependiendo de los programas a los que yo quiera pasar esto. Tiene muchos programas, los más famosos de renderizado, pero por ejemplo no trae Blender, lo cual significa que yo también puedo hacer materiales personalizados dependiendo de lo que requiera, el tipo de mapa que requiera Blender para el motor de renderizado de Blender para renderizar bien los materiales de forma más aproximada. En este caso podemos ir y ver que hay un mapa de Arnold y también hay un mapa que dice Arnold Udine Legacy. La diferencia es que si ustedes trajeron todas las informaciones de los mapas de V sobre un solo mapa, pues entonces seleccionan el de arriba, ahí estándar, y si ustedes trajeron la información de todos los mapas en diferentes recuadros, le colocan Udine Legacy. En este caso yo tengo todo dentro de un solo recuadro, le voy a dar Arnold estándar. En Size, bueno, aquí puedo seleccionar el tipo de archivo, puedo colocarle JPG o PNG o Targa o
div, lo que quiera, como me sienta más cómodo. El size, puedo decirle que quiero que sea de 2K, de 4K, o puedo decirle que sea, dejarlo que sea basado en el tamaño de cada textura que pusimos anteriormente. Y en padding, digamos que esto es una opción que viene por defecto y funciona bastante bien, que es ampliar los colores por fuera de los márgenes de los mapas de textura. Esto lo que me va a facilitar es los puntos donde se cosen las texturas, pues digamos que va a ser más suave la transición. Entonces lo voy a dejar tal cual. Si coloco este estándar, voy a ir al output de las plantillas de salida y yo puedo revisar, bueno, a Arnold iStandard trae estos mapas, así que los mapas que yo he hecho en Substance, él me los va a convertir a los mapas que yo suelo usar en Arnold. Entonces en Arnold ya estamos familiarizados con un base color, con un canal de metalness, con un canal de roughness, con un mapa de normales, son mapas de alturas y un mapa de emissivo, que en este caso no usamos mapa de emissivo. Entonces voy a trabajar con estos automáticamente. Esto es en caso de que yo quisiera manipular algo de lo que está aquí, son las plantillas, yo puedo manipularlas desde aquí, puedo agregar diferente información según lo que yo necesite. Y si vengo a la lista de exportados, puedo ver todos los mapas que el programa va a intentar exportar por cada uno de los elementos. Si ya tengo todo listo, ya yo solamente le doy en exportar, va a exportarlos. Y si todo está bien, yo le doy en abrir directorio de salida y voy a poder revisar los mapas que ya tengo aquí. Entonces ya estos mapas yo puedo incorporarlos dentro del Hypershade, como hemos visto, y pues ya puedo realizar mi escena con las texturas realizadas pues ya finalmente dentro de Substance. Bien, vamos entonces ahorita a pasar estos mapas a Maya, video extra. Si vamos en la parte de la derecha voy a darle pausa. Si ampliamos estas opciones, vamos a ver que hay estas opciones donde podemos cambiar de visualización, si queremos el plano, si queremos el 3D, justo al lado podemos modificar la perspectiva, si queremos una vista ortogonal. Yo sugiero trabajar en perspectiva siempre. O pues, también podemos manipular un poco la cámara. La última opción la vamos a activar, nos va a mandar a tiene un motor renderizado que se llama iRay. Es bastante bueno, la verdad. Tiene algunos propiedades. Voy a darle pausa. Él automáticamente comienza a renderizar en tiempo real. Aquí podemos hacer una composición con diferentes fondos. Por ejemplo, si le damos aquí en Environment Settings, bueno, todo eso son configuraciones de render. Puedo darle OK, puedo ampliar las muestras si quiero un resultado de mayor calidad. Puedo en Display Settings cambiar el mapa del entorno. Puedo colocar, por ejemplo, una selva. Despauso el iRay. Y entonces tengo, bueno, un post como una cueva. Y tendría esta opción. Podría aumentar la exposición o disminuirla. Bueno, para ponerla así. Podría rotar el entorno. Voy a dejarlo en 0. También puedo rotarlo con Shift y Control con clic derecho. Puedo rotarlo por ahí más o menos. Podría yo sugiero que lo dejemos tal cual con la de que sea forma de esfera con un suelo para generar estas sombras. Puede cambiar la textura, aumentar el color del tamaño de objeto. Puedo manipular el suelo, ya luego puedo manejar un fondo plano. Bien, puedo ver un color relacionado para someter la textura. Puedo manejar algunos valores de reflectividad. Puedo impactar las de la cámara, como lo que se demanda, me encuentra la utilización focal.
la distancia del foco, puedo generar referencias si quiero aumentar de anterioridad de campo. Ya vamos a ver esto para lograr modificar la apertura de la cámara si lo exagero mucho. Entonces, digamos que va a ser más sensible en algunos momentos y en momentos de la distancia, entonces voy a mover el punto donde va a enfocar la relación. Y finalmente, bueno, voy a activar efectos de postprocesado, que es bastante interesante. Puedo hacer corrección de color, puedo hacer, bueno, eso ya lo que hice anterior, de profundidad de campo, depth of field. Puedo manipular el tono del mapeo, aumentar la exposición o gamma para crear más contraste. Esta opción de Glare es bastante interesante. Si la activamos, vamos a ver que digamos que movemos algunos parámetros, podemos generar como efectos de brillo en algunas partes. Esto puede ser muy, muy chido porque se genera como un efecto de luz volumétrica. Entonces yo puedo aumentar o disminuir, exagerar o disminuir el efecto, o puedo igual probar con diferentes opciones de la parte de abajo. Voy a dejarlo así, voy a agregar una viñeta oscura, muy sutil, para generar más dramatismo sobre la escena, y puedo agregar distorsiones de lente. Puedo disminuir igual, exagerarlo, disminuirlo. Puedo redondear los bordes. Bueno, no voy a picarle aquí. También puedo mejorar mi render si activo la anti-aliasing. Anti-aliasing lo que hacen es suavizar un poco más algunos bordes en particular. Si puedo activar, si tengo materiales semitransparentes, pues mejorarlo un poco más. Puedo activar el filtrado anisotrópico, dejarlo muy muy alto para que mejore mi render. Puedo aumentar mucho la calidad, esto me va a afectar directamente en el tiempo. E incluso creo que se pueden hacer animaciones. No voy a entrar en mucha profundidad porque no es el tema, pero se fijan, pues es un render de muy buena calidad. Si quiero aumentar la calidad del render, puedo aumentar el tiempo de renderizado. Y ese sería el resultado final, de mucha más calidad que el anterior. Se demoró 50 segundos, que fue lo que le puse, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Puedo guardarlo y de todas maneras darle un postprocesado después en Photoshop si lo necesito. Y pues bueno, ese sería el resultado final. Bien, es un render de muy buena calidad. Creo yo que con algunas manipulaciones dentro de Substance se pueden generar renders muy muy simples y muy muy rápidos para no tener que trastear de una parte a otra, pero igual, Substance no es un programa de renderizado, es un programa texturizado, así que las opciones de render pueden llegar a ser limitadas en algún punto. Sirven para algunos propósitos, como en este caso, les sugiero que chequen un poquito, pero motores de otros programas, por ejemplo Redshift de Cinema 4D, es muy muy bueno, y ya vieron, si vieron por ahí, hay opciones para transportar fácilmente los mapas de textura hacia Redshift. Igual Cycles de Blender es muy buen motor, se pueden lograr resultados muy muy buenos como estos y tiene muchas más opciones para modificar y lograr mejores resultados. Pues bueno, eso sería todo por ahora. Nos vemos, que estén bien, bye.